Este é un tema, moitas gracias, Antonio Izquierdo, que profesor, que a min interesa moito, non? España ten unha certa sorte en este tema porque temos unha inmigración diversa. Hai norteafricanos, hai xente do oeste de Europa e hai latinoamericanos. A situación de Francia é moi diferente. Casi toda a inmigración é norteafricana ou africana occidental con un predominio da educación islámica. É unha das causas de que na primeira volta das eleccións presidenciais poda ganar unha candidatura xenófoba, que probablemente non vai ganar ao final, pero eso... Pero el susto ya lo ha dado. Pero eso indica moi claro que en gran medida, cando rexeitamos a xente nacida en outras partes, é un rexeite cultural. Por iso, está ben o da integración dos nenos na escola, pero a integración cultural é un factor complexo e, ademais, determinante, sobre todo para determinadas persoas. Perdón que me estou alongando un pouco. No, está ben. A miña muller que estudiou, que era mestre ou traballou de outras cousas, pero ahora está xubilada, dá clases a fillos de inmigrantes, clases complementarias. E cando lle pregunta ás nenas de orixen musulmán que fixeron este verán, dice, fomos un día á playa. Nunca visitan un centro comercial, nunca van ao cine. Viven, sobre todo as mulleres, os homes sí. Entón, ese tipo de cousas son os que crean problemas específicos de asimilación posteriormente, porque estamos nun país que xa temos algúns problemas de diferencias entre homes e mulleres significativos, para encima ter que asumir cantidades importantes de xente que ten procesos de alienación fortes. Entón, eso sí que son retos, que é o que ten Francia, ese é o reto de Francia. Aquí está máis diluído. ¿Qué opina de esto? ¿Hacemos una a una o hacemos varias? Sí. No. Bueno, su descripción me parece una descripción bastante ajustada a los hechos. Me parece que en la escuela probablemente se pueden adquirir unas capacidades y unos conocimientos y en la familia probablemente se den otros enclaves distintos. La cuestión es cuando las escuelas acompañan los enclaves de las familias y no los abren, no los cuestionan, no los interpelan, ¿no? La pregunta es ¿por qué los padres inmigrantes no están metidos en las AMPAs? No, pero ¿por qué no van a las reuniones de los padres? Bien. Bien. Para admitir, por ejemplo, nacionalización o residencias. Bien. Igual que en la selección de los flujos, también yo he dicho que había que discutir lo de los temas de la absorción en las escuelas y en la sociedad. Sí, no estoy en contra efectivamente de eso. Pero lo que sí resaltaba, por no entrar a fondo en eso, es que el principal hándicap educativo de los hijos de los inmigrantes tiene que ver con su origen social, no tanto con su origen de clase social, no tanto porque eso se da no solo en los musulmanes. El fracaso escolar se está dando también en los latinoamericanos, que en principio habrá musulmanes, pero la mayoría no lo son. Y los gitanos. Y las gitanas. Y eso tiene que ver y eso supongo que tiene que ver con la condición de género y femenina y con la estructura de la familia. No, pero o que eu podo falar sempre que coñezo, estas cousas son de nenas que sacan moi boas notas. En que aos 12 anos as manas están e volven casadas. Bueno, pero eso no, pero continuamente. Sí. É dicir, por eso a integración cultural específicamente das mulleres é un tema que deberíamos ter
muy en contra, específicamente. Sí, y específicamente las madres que acuden a las AMPAs y que También. interactúan con los padres y las madres de los autóctonos. Pero está bastante controlado eso. Bueno. Por el sistema no sé si podemos generalizar que las hijas de pero los inmigrantes se van a Pakistán después de sacar buenas notas. Pero en cualquier caso, no niego que haya esos casos. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos que preocuparnos de incluirlos en esas reuniones y en esa participación de los padres y las madres en las escuelas y de que participen ahí con la educación de sus hijos. No podemos meternos dentro de sus casas. Y tampoco haríamos bien en señalarlas y marcarlas por la tradición de la que vienen las madres y los padres. Claro, tampoco podríamos marcarlas por eso. Hola, buenas tardes. Dos preguntas y un comentario. Saber un poco más, profundizar en dos temas. Cuando usted afirma que superar la década de vida, cuando hay una década de vida en un país extranjero, hay que reconocer el arraigo suficiente para, o sea, un arraigo a partir de ese dato, ¿no? A partir de 10 años de vida en un país extranjero, habría que reconocer ya ese arraigo de esa persona en ese lugar. ¿Cómo explica usted, o sea, cómo explica usted esta idea? ¿Por qué 10 años? ¿Por qué 10 años para...? Ahora sí que no digo nada. Se repitió. Me he perdido. Perdón. Y lo otro es que si puede profundizar en la idea de interculturalidad que usted al final, cuando habla de su análisis, de los retos, habla de la interculturalidad en una parte, al final de su texto. Quiero profundizar un poco más cómo vincula este concepto con la migración, en términos de cómo usted lo entiende. Y lo tercero es lo mexicano, finalmente a partir de lo que usted hablaba justamente de la opinión pública tan distorsionada, si usted podría, con lo que sabe del caso, diversificar el análisis justamente de estos mexicanos que son tan distintos hoy en la relación con Estados Unidos, que no es igual. Es decir, esta imagen del mexicano que va y parece que está padeciendo el tránsito a Estados Unidos como una tragedia, pero finalmente también hay unas dinámicas que no son así en esta relación binacional. Es decir, hay unas dinámicas de flujos de retorno, de ida, de vuelta, y de hecho los retornados a México son todo un tema que está surgiendo y que parece una que no es nueva, también tiene una trayectoria ya de algunos años. ¿Cómo pensar justamente esta interculturalidad a la hora de pensar estos procesos de países justamente asimétricamente tan vinculados, tan desiguales, pero finalmente con estas dinámicas de población mexicana que va y viene de manera mucho más normal de lo que se puede pensar desde acá a la hora de la migración? ¿Me repites la primera que la he perdido? La primera era que usted afirma que con 10 años habrá que reconocer que esta persona ya tiene un arraigo en ese lugar donde llegó. ¿Qué explica que son 10 años en términos de qué variables explican que sean 10 años o no menos o no más? O sea, el dato de años me llama la atención que tenga que ser. Sí, 10 no sé si he dicho 10, pero son 13. No, pero acá en el texto de acá dice 10 años. Pero... Bueno, pues, lo tendré que repasar el texto. Bueno, yo puedo decir que 10 años me parece un tiempo más que suficiente para no considerar a alguien que es un inmigrante en situación inestable o temporal. Es decir, alguien que lleva 10 años viviendo en un país tendría que tener desde mucho tiempo antes todos sus derechos reconocidos y participar en esa sociedad. Es decir, 10 años me parece ya un periodo suficientemente largo, ¿no? Yo creo que un año, que es como Naciones Unidas define el término emigrante o inmigrante, es poco tiempo en el momento presente, porque, por ejemplo, cualquiera de los estudiantes que se van y se pasan 2 años haciendo un máster o 3 ya están más de 2 años y no por eso son emigrantes o no por eso se van a quedar en el otro sitio. En fin, 2 años me parece un tiempo corto y para, en fin, digamos, no definiría yo emigración o inmigración con un año de permanencia en el otro país, pero más de 5 años ya me parece un tiempo más que suficiente para que la persona
pueda haberse naturalizado, tenga todos sus derechos y esté participando plenamente en el otro lugar. Pero la encuesta de población activa, la media que da, si no recuerdo mal, son 13 años ahora mismo de nuestra inmigración en España. Lo que quiero decir con ello es que no es una inmigración que está a prueba, que es una inmigración que ha pasado por una época de bonanza y que ha aguantado 6 años de profunda crisis, y que eso quiere decir que tiene una conducta y una voluntad de quedarse bastante manifiesta. No podría asegurar que se van a quedar todos, pero sí podría asegurar que eso es un tiempo de residencia más que suficiente para entender que una persona tiene todas las claves o la mayoría de las claves importantes para desenvolverse en un país, ¿no? Y lo que quería decir con ello es que la inmigración no es una inmigración de tránsito ni temporal, es una inmigración bastante asentada. Y todo el que haya sobrepasado y rebasado esta dura etapa de recesión, en mi opinión, quiere decir que es una persona que está decidida a quedarse aquí, ¿no? No encuentro una situación más complicada que la que hemos pasado estos 6 años desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo diría que sobre todo ellos, que han tenido unas tasas de paro que han llegado a más del 33-34% en el 2013, ¿no? Es decir, en los años duros de la crisis han tenido una tasa de paro enorme, han tenido una tasa de pobreza grande, han estado enormemente afectados por la compra de viviendas y desahucios. De manera que toda esa población que ha aguantado y que lleva esa permanencia ese tiempo, yo creo que demuestra una voluntad férrea de quedarse. Sobre la interculturalidad, bueno, son como el término cultura también, son términos tan ambiguos. Recuerdo que Chomsky decía dice, dígame usted algo que no sea cultura. Son términos verdaderamente resbaladizos y habría que precisar en cada caso de qué estamos hablando cuando se habla de interculturalidad o de multiculturalidad. Pero yo le hice unas preguntas en Canadá a gente que estaba trabajando en las escuelas con niños y le dije, bueno, vamos a ver, ¿cuántos de sus hijos han ido al cumpleaños de este otro niño que no era canadiense, era, en fin, pakistaní en aquel caso? ¿Cuántos han ido tal? Bueno, ¿cuántos se han relacionado sus padres entre unos? ¿Cuántos los han invitado a sus casas? ¿Cuántos han tenido un contacto intercultural entre unos y otros? ¿Cuántos han contrastado sus modos de comer, sus modos de vestir, sus modos de comportarse por estar invitados en el otro sitio, ¿no? Bueno, quizá el término, recuerdo un artículo de Arango también, quizá el término multiculturalismo sea un término que permita varias acepciones. Yo por interculturalidad lo que trataba de decir es que es bueno que la gente se relacione y que en esa interrelación es en donde uno aprende a ver cómo el otro valora, conceptualiza, define las situaciones. Y eso me parece que la escuela es un buen lugar para hacer esos contactos interculturales y los padres. A eso me refería con interculturalidad. Y lo de México y Estados Unidos, pues es verdad que los flujos son muy potentes de entrada y de salida y que hay una circulación muy grande. Yo le diría dos cosas. Primero, que México es muy, usted lo sabrá muy bien también, es muy desigual según de qué México estamos hablando, y que la parte de la frontera con Estados Unidos es una parte muy particular dentro de México también, con unas claves culturales en cierta medida estadounidenses, en cierta medida mexicanas, en cierta medida mixtas, ¿no? Y recreaciones nuevas. Pero es verdad que los flujos son constantes y es verdad que México también está rechazando por su frontera sur tantos inmigrantes como está rechazando Estados Unidos por su frontera norte. Yo eso se lo escribí hace mucho tiempo a los mexicanos y se enfadaron mucho, pero ahora ya me dicen que sí, que es verdad, ¿no? Pero es cierto que, o sea, dar lecciones sobre inmigración es difícil de un país a otro, porque mire Argentina, lo que está haciendo últimamente también, ¿no? Con los bolivianos. Ningún país estamos curados de comportamientos tan, en fin, yo creo que negativos y reprobables como se están produciendo últimamente, aunque hayamos sido un país de migración. Y aunque teóricamente comprendamos bien lo que ha sido la emigración. Digo teóricamente porque lo hemos pensado no tanto, ¿no? Pero los flujos esos de México a Estados Unidos van a seguir produciéndose, entre otras cosas porque grandes
y pequeñas industrias americanas del otro lado propician ese trasiego también. Y ese es uno de los problemas que va a tener y que tiene secularmente la relación entre Estados Unidos y México y que va a tener Donald Trump también, ¿no? Bueno, los muros hacen más difícil la travesía, la hacen más dramática y más trágica, pero no necesariamente la detienen. No necesariamente la detienen, no la han detenido nunca. Y aquí tampoco. Cambiarán las rutas migratorias y habrá, pero ese trasiego va a quedar porque están muy interpenetradas ciertas zonas de México y de Estados Unidos. Y porque además lo que asusta a Trump, bueno, no le asusta nada, nos va a asustar a todos, pero lo que a Trump le preocupa y que no quiere, no estoy seguro que quiera detener, es el tráfico de drogas. El tráfico de trabajadores inmigrantes es un tráfico relativamente controlado y que se sabe por dónde va. El otro es el tráfico verdaderamente potente y que está generando problemas serios. Yo creo que la relación entre México y Estados Unidos va a pasar... Las tres órdenes que ha dado Trump, pero no me voy a referir a eso porque el otro día habló Javier de esto. Las tres órdenes que ha dado Trump son el muro, bueno, la frontera, la interior, que a mí me preocupa mucho más, porque esa puede acabar con muchos niños, con los padres en un lado y los niños en otro, y la de los refugiados, que esas contra las que se han levantado los jueces y fiscales y que es la de la prohibición de los sirios y de los 7 países estos, ¿no? De esas tres órdenes, la más llamativa es la de los refugiados, por el caos que generan los aeropuertos, etc. En mi opinión, la más peligrosa es la interior. La que va a hacer más daño es la interior. La del muro llueve sobre mojado. Los mexicanos ya saben muy bien lo que es una valla y un muro y cómo transitarla. Pero la interior me preocupa más porque, si no recuerdo mal, iban a utilizar también a las policías locales y a las policías de los estados, iban a hacer, y entonces iban a aumentar en 50.000 el número de policías. En fin, esa me parece, dará empleo, obviamente, pero me parece muy peligrosa la interior. De las tres órdenes, esa es la que me parece más peligrosa. Y esa es además la que tiene más posibilidades de poder implementar bien, porque una va a tener enfrente a los jueces y la otra va a tener la dinámica migratoria habitual que le va a ser muy difícil torcer, ¿no? Pero la interior es la que en principio veo menos clara, la que me inquieta más. En primeiro lugar, felicitacións ao ponente porque a súa intervención foi fluida, foi pedagóxica e, sobre todo, na miña opinión, pois non incurriu no erro tan extendido do exceso do buenismo cando se trata este tipo de cousas. Eu penso que, en fin, hai que ser máis pedagóxicos, hai que ser máis realistas e, sobre todo, cando se trata de temas desta naturaleza, cando se xoga, como fai vostede, con números, con cifras e con estatísticas, pois eu prefiro eso que manifestacións máis abertas e, ao mesmo tempo, menos concretas. O sea, paradóxicamente, menos concretas. Non vou facer de abogado do demo, ni moito menos, pero teño unha discrepancia particular sobre algo que dixo vostede. Respecto, en concreto, en fin, estou de acordo con que pode ser que desde os medios de prensa se magnifiquen algunhas cuestións, se minusvalicen outras, pero en concreto, co tema do terrorismo, despois de escoitarlle a vostede e a outra persoa noutro foro, e como xa son dúas, pois, xogando un pouco coa analoxía xurídica, casi xa se crea, digamos, doctrina ou xurisprudencia. Epidemia. Pois me temo, entón quero facer a reflexión de que, desde miña opinión, o tema do tratamento do terrorismo non é baladí, é perfectamente preciso e necesario. Minusvalorar unha cuestión tan importante pareceme un grande erro. Esa é a pequena, digamos, discrepancia que teño con vostede. Preguntas de tipo puntual. Vamos a ver, no primeiro plano, 6 millóns e pico de estranxeiros, un 15% aproximadamente dunha población de 40 millóns. Comparativamente con outros países da nosa área, máis ou menos, eso que é moito ou pouco? Moito ou pouco? Primeira pregunta.
Segunda cuestión, o suposto que eu chamo de autoexclusión. Eso non se tratou. Eu chamolle autoexclusión. Autoexclusión eu chamolle aqueles emigrantes que, de alguna maneira, pois constitúen precisamente no feito da mendicidade pois un modo de vida, pero que non teñen interés ningún, non manifestan, en moitos casos seguramente porque non poden, pero en outros asísteme dudas de que teñan auténtico interés en buscar ese emprego. Como se regula eso? Terceira cuestión, e xa deixo para outro tipo de intervencións. Na proposta que vostedes fai, na primeira, fala da regulación dos fluxos. Coincido con elo, de alguna maneira, o enlazo co anterior. Que vía sería, según vostede, utilizable? A exixencia de contratos de traballo? É dicir, para autorregular as entradas, facelas, digamos, máis realistas, máis con un fin último máis ou menos definido, que sería a vía do contrato de traballo. Esa é unha fórmula que, como sabemos, pois, na emigración galega, española e tal, pois nos tempos tristes da nosa emigración, pois está moi extendida, a diferencia de outras que tal. En fin, bueno, quedan máis cousas, pero simplemente deixo estas como cuestións das que le pido unha contestación. Gracias. Moitas grazas. Pois empiezo por la última. No el contrato de trabajo, porque yo también admitiría inmigrantes en los flujos que vinieran a estudiar o que vinieran a formarse, o también admitiría inmigrantes que vengan a título de reagrupación familiar. No necesariamente todos tienen que venir a trabajar. Sin duda el contrato de trabajo es un elemento esencial, pero en la regulación de los flujos yo creo que habría que regularlos según el tipo y la naturaleza de cada flujo. No se puede establecer el criterio de contrato de trabajo para, por ejemplo, científicos o investigadores que van a estar un tiempo aquí, o para estudiantes, o para familiares, o para menores. Entonces, yo diría que depende del flujo, establecería los criterios, según la naturaleza y el carácter de cada flujo. Ahora, eso sí, en esa distinción que he hecho entre flujos permanentes y flujos temporales, claro, obviamente, gente que viene a estudiar un tiempo o a formarse un tiempo entra dentro de una categoría distinta que la gente que viene a establecerse y que va, sin perjuicio de que luego haya algunos de esos que se queden y que acaben quedarse. Yo estoy diciendo al principio, para la entrada, ¿no? Entonces, establecería los criterios dependiendo de la naturaleza del flujo, de la temporalidad y de la dimensión. No, establecería canales distintos. O sea, las dos divisiones grandes son: ¿usted tiene en principio un proyecto de inmigración temporal, sí o no? Sí. ¿Qué proyecto tiene? Pues mire, yo vengo a estudiar este máster, a hacer esto otro, o a estar trabajando en este proyecto 3 años, o hacer esto. Vale, bien. Esa es una vía, ¿no? No, yo soy familiar, vengo aquí, tengo intención de establecerme y voy a quedar. Bueno, esa es otra vía, que son los inmigrantes permanentes. Esa sería la primera divisoria, y después vería el tipo de flujo que es y las características de esas personas. Siguiente pregunta por arriba. ¿Moito o pouco? Bueno, yo que podría responder, y entonces me diría Ramón Villares, que bien que has aprendido, depende, ¿no? Yo creo que es un nivel medio alto. Sí, en el conjunto de los países europeos. Pero eso no es lo que más me preocuparía. Yo no haría hincapié en eso. Yo haría hincapié en lo breve que ha sido la introducción de estos 6 millones de trabajadores y de personas que han venido a establecerse aquí. O sea, no es lo mismo alcanzar un 15%, un 14% en 30 años que alcanzarlo en 10. Nosotros básicamente lo hemos alcanzado desde el 2000 hasta el 2010, 2011. Básicamente. Entonces, ahí hemos tenido flujos extraordinariamente potentes algunos años. En 2007 fueron 920.000 personas las que entraron. Y en los 4 o 5 años anteriores, flujos de en torno a 600.000 personas y más de 600.000. Esos son flujos enormes para este país, ¿no? Pero han sido esos años. O sea que yo creo que no es tanto el nivel como el tiempo en el cual hemos tenido para absorber y acomodar esos flujos, por así decirlo. Que ha sido un tiempo muy breve, ha sido una inmigración muy potente y brusca en poco tiempo, ¿no? Prácticamente desde el 2000 hasta. Antes del 2000 no llegábamos a 1 millón de personas en España. Y la primera pregunta, no, yo lejos de mí tomarme
a broma lo del terrorismo, pero lo que quería decir, quizás no lo he expresado bien, es que a veces generalizamos excesivamente y el problema puede ser que nosotros, digamos, masacremos y la imagen de un flujo migratorio, de un grupo de nacionales o de un contingente de personas de un país porque pues una persona haya utilizado un cuchillo, en fin, que si lo hace uno de los nuestros, como se dice ahora, pues decimos, bueno, ese es que está mal de la cabeza, en fin, estaba loco, enloqueció, ¿no? Es como si nos dijeran que todos los españoles somos maltratadores, porque hay casos y casos de mujeres maltratadas y asesinadas diariamente, ¿no? Yo creo que ese es el riesgo que se corre. Y ese es un riesgo que genera una reacción en el grupo, en el colectivo, en fin, en ciertos segmentos de edad de esa población que luego repercute en el conjunto, ¿no? O sea, yo creo que hay que estudiar, es lo mismo que lo del velo, ¿no? Pues bueno, ¿cuántas mujeres hay que llevan el velo en España? Pues no llegaban a 100, no llegan a 100 en toda España. Y la mayoría de esas 100 son mujeres de diplomáticos o de cónsules. Están en los consulados y en las embajadas. Pero sale una niña en un, ¿cómo se llama? En un instituto, se fue en un instituto. Sí, bueno, Arteixo ya, lo Arteixo, yo escribí sobre lo Arteixo, me pareció ya elevar, en fin, eso fue el desmadre. Pero es igual, en un instituto de Madrid ¿no? Y entonces parece que la familia esa que llevaba a la niña al ver, claro, al final no era la familia, era la niña la que quería y esto, pues eso se ha convertido en un estigma para todo el grupo de marroquíes, en este caso, en Arteixo, en fin. Yo creo que eso es de lo que hay que huir. Es como todos los negros son ineptos para las matemáticas, por eso recomendaba esa película, o todos los inmigrantes no sirven para ir a la universidad, o todos los latinoamericanos son católicos. Pues no son católicos. Y los negros no son negados y solo sirven para correr y saltar. O sea, ese tipo de cosas es lo que a mí me parece peligroso. Entonces, pero no es que yo crea que el terrorismo no lo tenemos que tomar a broma, ni mucho menos. Ninguno, ni ese ni el de guante blanco, ninguno creo que no los tuviéramos que tomar a broma, ¿no? Porque hoy escuchaba que los desahucios han sido los culpables de 40 suicidios. Entonces yo creo que no hay que tomarse ninguno de los a broma, pero yo no me lo tomo. Si lo he expresado así, me he equivocado, lo he expresado mal. Yo creo que es lo que trataba de señalar es que hay como, por un lado, ese polo de que como todos los días nos están poniendo eso, efectivamente eso nos genera... Y por el otro lado está el polo este en el que parece que hemos desmaterializado realmente la situación de los inmigrantes y de los trabajadores en general en los países, ¿no? Parece que ahora lo que prima son... y entonces a mí eso me deja... Vamos, me parece un rasgo de este nuevo escenario. O sea, yo que conozco un poco algunos estados de los Estados Unidos, no todos ni mucho menos porque eso es un continente, pero algunos, y los estados que yo conozco, pues hay de los más progresistas como California y de los menos progresistas como Indiana, por ejemplo, por poner otro, ¿no? Así tal, pues a mí me llama mucho la atención que se haya podido extender esa malformación mental que ha hecho que muchos americanos de clase media pues hayan votado lo que han votado. Si echan a los inmigrantes fuera, la situación interna va a cambiar. En Francia ha ocurrido y ocurrió hace mucho tiempo una cosa similar. Y se hicieron varios estudios en los que demostraron, entre otras cosas, que si se echaban a los inmigrantes de Francia, al día siguiente amanecía las ciudades sin pan, por ejemplo. Sin pan, por poner un ejemplo. O sea, no es verdad que un inmigrante ocupe el puesto de un nativo. Ahora que tengo aquí a mi rector, no es verdad que un
que un buen investigador ocupe el puesto de un profesor. Lo que es verdad es que si contratamos a uno malo, lo ocupa y lo quema. Pero si no, no tendríamos que tener miedo de eso. Es que eso no le he anotado. ¿Cuál? El tema de esos inmigrantes, podría suceder que escogen como vía de subsistencia a perpetua la mendicidad. Ya, sí. Y de los nativos. Y de los nativos que escogen como vía perpetua la mendicidad. Sí, sí. Bueno, supongo que habrá, vamos, sé, entre otras cosas, antes hablábamos de las novelas sede, que las novelas de Eduardo Mendoza, por ejemplo, dicen que hay muchos inmigrantes en Barcelona que hacen la estatua en las Ramblas y que reparten pizzas o que hacen o tocan el violín en el metro. A mí que conste que cuando me venga un joven tocando el violín en el metro, me parece que el metro adquiere más humanidad y se lo agradezco enormemente y suelo contribuir a que siga tocando el violín porque alegra mucho el subterráneo. Pero ¿hay algunos inmigrantes mendigos? ¿Hay algunos inmigrantes que abusan de la seguridad social? Sí. Generalmente no los más pobres. Generalmente no los más pobres. Yo creo que hay gente que se autoexcluye, sean inmigrantes o no lo sean, y probablemente habrá que entrar caso a caso, y no me considero competente porque en cada uno de los casos las razones para que uno se autoexcluya. A mí lo que me preocupa es que los autoexcluyamos de la participación política, de la participación ciudadana y de la participación social masivamente. Sí, pero me preocupa que nosotros los excluyamos. Que haya algunos que decían autoexcluirse es como los jóvenes que deciden autoexcluirse de leer periódicos y no leen ningún periódico y se autoexcluyen ellos y han decidido no leer periódicos o no votar o cosas así, ¿no? Pero lo que me preocupa más es que nosotros fomentemos o obstaculicemos esa incorporación, porque en los estudios que tenemos hasta ahora sobre, por volver al ejemplo de las escuelas, que a mí me preocupa mucho, en los estudios que tenemos no es que los padres se desentiendan o tienen expectativas incluso desmesuradas sobre lo que puede conllevar, lo que puede enriquecer la educación a sus hijos. O sea, son más bien padres volcados en conseguir que sus hijos tengan buenos niveles educativos y que tengan niveles educativos potentes. Entonces, el problema es que nosotros no los incorporamos a esa discusión en los colegios, a los padres y a las ambas, que los horarios de trabajo, por ejemplo, son extraordinariamente amplios, que no tienen permiso para ausentarse y poder acudir a esas... O sea, lo que me preocupa es que no prestemos atención a la implicación de los padres en un colectivo como ese de las AMPAs, en el que eso sí que es un contacto intercultural. Eso sí que es un espacio en donde hay relaciones interculturales y en donde cada uno puede decir cómo ve la educación, qué aspira, qué pide a la educación, y eso es interesante, ver para unos y otros qué significa la educación. Me temo que, y en eso no lo tenemos todavía muy estudiado, me temo que cada vez menos para los autóctonos, cada vez más para los inmigrantes. Dos preguntas muy concretas. La primera, siempre se pone de ejemplo digamos, el ejemplo de fracaso de integración que es Francia, y sin embargo no se habla del éxito relativo, pero éxito del Reino Unido, que es una sociedad multicultural. Yo no diría intercultural, porque yo lo de intercultural no lo veo. El Reino Unido más bien está multicultural, cada uno, sí. Donde cada uno en su redil. Sí, pero digamos que tranquilamente, es decir, respetándose mutuamente. Sí, no, en Canadá también. Y funciona bien. Y el ejemplo, y podríamos poner el ejemplo de Alemania, donde viven 3-4 millones de turcos que son, digamos,
son inmigrantes estables, son trabajadores estables Sí, sí, son- y nacionalizados. Son alemanes. Es decir, y preguntar, ¿por qué no nos basamos en los ejemplos Buenos. buenos y miramos un ejemplo que era de temer, cuando de repente creamos guetos alrededor de las grandes ciudades donde metemos a todos los norteafricanos allí o digamos, del África francófona a vivir allí excluidos de ese otro paraíso que ellos ven y que sienten y que sufren todos los días. Bien. Y después Ay, perdón. quería hecha esa pregunta de los... es decir, ¿cómo es posible que la Europa rica, la Unión Europea, no haya sido capaz de atender? Porque hablamos de entre solidaridad y separación, pero no haya podido atender un flujo, y ya no hablamos de inmigrantes, sino de refugiados, de 1 millón y pico de refugiados que precisamente, por otra parte, representaban la parte más laica de Siria, Y que no todos en son 300 millones de habitantes, que venía a representar un flujo mínimo frente a las cifras que hemos visto que suponen de migración anual dentro de la Unión Europea. Es decir, 1, algo de millones frente a 300 millones, es decir, un 0,3, un 0,4%, no hayamos sido capaces de dar una respuesta de solidaridad mínima, de incorporación de esa gente, que probablemente, si alguna vez se resolviera un conflicto, que es un conflicto que nace en el 19 con el reparto entre ingleses, franceses y alemanes de Oriente Medio, y seguirá siendo mientras tengamos los focos de conflicto que generamos al introducirnos dentro de un entorno que no era el nuestro y una cultura que no era nuestra, para forzar historias de países más o menos artificiales que hemos creado en todo el Oriente Medio. Pues, ¿cómo es posible que no hayamos sido capaces de dar una respuesta? Y cómo, digamos, perder un 0,3%, digamos, temporalmente del PIB, hemos preferido colocarlos en campos de concentración en todas las afueras de nuestras fronteras. Y por último, nada más que compartir, no es una pregunta, eran esas dos preguntas, y compartir que el problema es un problema social y no es un problema religioso. Entonces, yo comparto esa visión de que este es un problema social, y cuando metemos la religión por el medio, lo que queremos es enfangar el problema y no tratar de resolverlo, sino de hacerlo todavía peor. Bueno, empiezo por la primera. Integración, Alemania, buenos ejemplos, Francia, Reino Unido, etc. Bien. En primer lugar, son países que tienen mucha más experiencia y una tradición de inmigración más larga. Pero en segundo lugar, yo creo que eso lo he dicho, o es uno de los cambios que está en el texto, yo creo que esos países tienen un modelo migratorio. Podemos estar de acuerdo o no con cada uno de ellos, pero lo tienen debatido y más o menos acordado. Y en tercer lugar tienen dinero. Cuestión importante también. Vamos a poner el ejemplo alemán y luego el francés y luego el ejemplo alemán. Una persona llega allí, primero el ejemplo alemán te recluta y lo ha hecho históricamente. Vienen aquí, te hacen las entrevistas, te meten en cursos de alemán, luego te llevan, te vuelven a hacer otra entrevista, luego te ponen a trabajar y mientras que estás trabajando te pagan un curso de alemán que les cuesta entre 4.000 y 6.000 euros, 2 días a la semana al mismo tiempo que estás trabajando, y te exigen que a los 6 meses tengas aprobado determinado nivel de la lengua. Bueno, eso es organización. Eso es dinero y eso es organización. Te exigen que tengas ese nivel, te pagan el traslado, te pagan el acomodo, te pagan tal. Bien, eso es como cuando uno entra en Estados Unidos y dice, oiga, ¿por qué me han dado esta visa de tan larga duración? Y dice, será porque nos interesa.
Esa es la respuesta que te da un tipo de aduanas allí. Será porque nos interesa. Es decir, tienen un modelo, más o menos. Podemos estar de acuerdo o no, lo tienen. Y un trato distinto. Tienen sindicatos bastante potentes, por cierto, en Alemania, muy distintos también de aquí, y que guardan mucho las espaldas. Y, bueno, tienen un modelo. Será más o menos accesible, pero lo tienen y lo practican. Y eso implica que esté la CDU, esté el SPD, etcétera. Hay variaciones, pero el modelo está. Y el modelo sigue. Yo por eso he planteado que las políticas de gobierno tienen que tener su espacio, pero aquí es necesario, por los datos, que la política de Estado sea una política en la que se llegue a un suelo de acuerdo. Porque de ese modelo depende nuestra renovación social, demográfica, en gran medida. No totalmente, pero en gran medida. Y eso es así en todos los países europeos, en el que el crecimiento natural es mínimo. Y por lo tanto el saldo migratorio es importante. Eso hay que tomarlo como estructura, como demografía. Y eso exige un modelo de política de Estado. Bien, luego hay diferencias en el Reino Unido, obviamente, y en Francia. Pero en Francia también tienen el suyo, que era el de la integración a la francesa, el de un cuerpo francés, pero lo tienen asumido. ¿Les ha resultado mal? En parte. Otra parte, hay que reconocer que otra parte también ha funcionado, pero les ha resultado mal en parte, pero tienen su modelo y lo han tenido durante decenios y decenios y decenios, y así han ido asentando la inmigración allí. Y yo creo que esa es una de las cuestiones que tendríamos que plantearnos nosotros. Tenemos una dificultad porque este Estado es un Estado más... En fin, es un Estado autonómico con particularidades y sensibilidades muy potentes que hay que tener en cuenta, pero yo creo que eso es uno de los factores que ha hecho que España encaje 6 millones de inmigrantes en diferentes comunidades autónomas sin grandes destrozos, que ya llovía sobre una diversidad interna, llovía diversidad sobre diversidad. Y en Cataluña han tenido su encaje distinto del que han tenido en Euskadi o del que han tenido en Galicia, pero también distinto del que han tenido en Andalucía o en otros sitios. Yo creo que ese es uno de los elementos sobre los que teníamos que construir nuestro modelo de inmigración, ¿no? Digo modelo por emplear un término académico, pero vamos. Segunda cuestión, y desde luego hay buenas prácticas en cada uno de esos países y malas. Tendríamos que aprender de las buenas, pero hay buenas y malas prácticas. Segundo asunto, el del 1,5 millones de refugiados. Ya lo he dicho al principio de la charla, cuando he puesto los datos estos, pero lo repito ahora. Yo creo que esto es, en primer lugar, no hay una Unión Europea. O sea, hay una crisis europea notable. No hay una unión y se puso en cuestión el reparto que había hecho la Comisión Europea, nada más plantearlo. O sea, los distintos países dijeron, yo no acepto esto, yo no acepto más que estos otros. O sea, llamarle Unión Europea es como cuando se llamaba Izquierda Unida, Izquierda y Unida, era desunida, o cuando se llama fin. Nuestros partidos políticos no tienen la fortuna en el nombre. Realmente no suelen acertar con la denominación. Y esto es bastante Partido Socialista, en fin, bueno, no voy a seguir. Popular, pero no venezolano, en fin, es una cosa bastante lamentable. Los nombres no es lo nuestro. Pero hay una crisis de la Unión Europea, que ya venía de antes. Porque lo mismo que me hace usted esa pregunta, ¿y por qué no se encajó las pérdidas de Grecia, que eran un nada en el conjunto de la economía de la Unión Europea, y se resolvió esa situación de modo unido y europeo? ¿Y por qué no se actuó? O sea, llovía Grecia, llovía el Brexit, llueven varias crisis de la Unión Europea, de las instituciones, y antes hablábamos en la comida, y yo entiendo por institución no lo que se entiende en la prensa por la institución europea, sino por institución unos fines, un modo de hacer, una filosofía, un acervo común, que no lo tenemos en la Unión Europea, no lo tenemos. Y organizativamente también ha dejado mucho que desear la llegada de los refugiados, que era algo previsible, por otro lado, porque se sabía que de Siria y sin el tapón de Libia
los inmigrantes iban a llegar por una vía o por la otra y los refugiados también. O sea, yo creo que esto es más una crisis europea que una crisis de refugiados. Y esto lo que nos debe hacer pensar es en cómo tenemos que reenmendar, como se dice ahora, y que reestructurar la Unión Europea, más que en una crisis de refugiados. Yo creo que tenemos una crisis de la Unión Europea, de las instituciones, de la Organización Europea y del hacer europeo. No se ha respetado la legislación, se ha puesto en cuestión uno de los mejores mecanismos que hasta ahora teníamos en la Unión Europea, que es la libre circulación. En fin, hay un serio descalabro y una crisis europea bastante notable. Yo creo que esto es lo que uno de los reveladores ha sido la crisis de los refugiados, pero otro había sido Grecia, otro ha sido el Brexit, otro está siendo y los que nos esperan. Y los que nos esperan, porque obviamente la situación está siendo una situación de poco acervo común, ¿no? De mucho repliegue miedoso y de poco acervo común. Pero eso es lo que le puedo decir el 1,5 millones. Efectivamente no era nada. Nosotros recibimos 920.000, como acabo de decir, en 2007. O sea, no era una cantidad. Y luego, por otra parte, es verdad que los refugiados tienen, en general, la migración forzosa esta tiene una composición bastante particular y cultivada y beneficiosa en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, es una crisis de la Unión Europea. Yo lo veo así. Les recomiendo, pues no me voy a extender en ello, pero les recomiendo una reflexión sobre los refugiados y la crisis de la Unión Europea del último anuario del CIDOB que hace Joaquín Arango, que me parece bastante templada. Hay cosas en las que se puede discrepar, pero me parece bastante templada y bastante bien articulada. Moi ben, temos tempo para unha última pregunta, Ricardo. Sí, unha puntualización e unha pregunta. Boa tarde. Parte de agradecer a vostede e ao Consello que faga este tipo de charlas que tantas faltas nos fan, non? Para saber en que mundo vivimos, porque é verdad, non? Magua que non este máis xente, pero estamos os que estamos e xa está. A primeiro, eu creo que na emigración hai que diferenciar mafias, porque na emigración tamén hai mafias. E concretamente en Santiago hai algunhas mafias que son temas de policía. Digo por lo que temos máis inmediato. Coñecidas de sobra, que coincide con emigrantes como Boidea, emigrantes homes e mulleres, ademais. E ademais funcionan en ciclos de pico en determinados momentos. É dicir, e é un tema de policía que ademais a policía coñece e que teñen que resolver, non? Primeira cuestión, que non hai por que identificar con... No. E a segunda cuestión é se é posible que se informe xa de todo o aporte económico que o mundo da inmigración fai neste momento, non só a riqueza do Produto Interior Bruto, sino a riqueza das persoas. Por mirar o que temos máis próximo, pouco se fala en Galicia da importancia da mão de obra inmigrante na pesca, por exemplo, e a súa contribución á aportación de riqueza nese sector. Ou, en Galiza, porque é o que coñezo, non coñezo outro, a aportación da inmigración ao cuidado das persoas maiores, con unha poboación avellentada e que, por outro lado, libera maioritariamente a mulleres profesionales, que digo porque a última estadística cita que os cuidados, o 94% están en mulleres. O 94% era o último dato que se daba. E que permite, efectivamente, que esas mulleres teñan unha vida profesional que, senón, sería imposible que a tiveran. E iso, neste momento, na contorna máis próxima, non só de Galicia, sino do Estado, está en maus maioritariamente a inmigración e deses datos que puxo vostede de por que as mulleres inmigrantes incorporaron masivamente ao traballo. E ao mellor sirviron de sostén e ligazón para que os inmigrantes non volveran de retorno. Gracias. Lo único que puedo decir es amén. Sí, me parece que sí, que es así, que ha dado en el clavo. Y añadiría una cosa más, que no sé si en el texto está, aunque lo tengo, y es que yo creo que una buena parte de esa buen encaje que ha tenido en tan poco tiempo esos 6 millones de personas en este país tienen que ver con la presencia de mujeres y de familias en esa población. Y por eso, de hecho, en la crisis, una de las estrategias que han utilizado los migrantes para no
levantar el campo y volverse, ha sido que la familia se ha dividido y a lo mejor el padre y uno de los hijos se ha ido fuera y la madre y otro de los hijos o hijas se ha quedado, porque la madre tenía más trabajo, en las gráficas lo han visto, el paro le ha repercutido en menor medida y tenía más trabajo en el sector de cuidados, en restaurantes, en hoteles, en cafetería, y los padres habían sido expulsados de la construcción y de las industrias conexas con la construcción y encontraban más difícil mantenerse. Y ha habido una segmentación de las familias como estrategia de resistencia, parte de ellas han quedado, parte de ellos se han ido y puede ser que en los próximos tiempos vuelvan esa parte o que hayan vuelto ya algunos de ellos, porque ahora en los 2 últimos años, como he dicho, se está recuperando, aunque sea frágil, se está recuperando el empleo. Entonces, de las muchas estrategias que han tenido para desenvolverse en esta crisis sin irse, como he explicado, sin abandonar, la mujer ha mantenido ahí mucho la casa y la tienda, ¿no? Y bueno, y han propiciado obviamente que muchas mujeres españolas se hayan incorporado al mercado de trabajo y que muchos hombres españoles se puedan quedar hasta más tarde produciendo porque tienen a alguien que los cuida. Por no hablar de los cuidados a personas mayores. Ese es otro de los problemas que en la comida le he dicho que tenía Pablo Iglesias y Íñigo Errejón, que no tienen familia y no saben lo que son los cuidados. No saben lo que son los cuidados y se están destrozando porque no saben lo que son los cuidados. Pero yo creo que las mujeres hay, la población mayor, la población escolar menor y gran parte de los hogares españoles han podido salir a flote por esa mano de obra que estaba trabajando y que está compuesta mayoritariamente por mujeres extranjeras. No lo he dicho, pero hay 2 cosas que acabo con esto para decirlo. Uno, y lo tienen en alguna de las gráficas, el núcleo central de los problemas lo tenemos aquí con la inmigración africana en todo el país, que tiene unas tasas de ocupación bajísimas y unas tasas de paro altísimas. Y en gran medida esa alta tasa de paro y esa baja tasa de ocupación tiene que ver con eso que se decía antes sobre la mujer y la incorporación de la mujer al trabajo desde el punto de vista de las familias, magrebíes, pero en general africanas. Ese es un punto. Y el segundo punto que quería enfatizar, que lo veo aquí, que lo tenía en muchas propuestas que no he puesto y algunos obstáculos que no he dicho, que en las políticas hay que valorar, y eso me lo ha recordado su intervención, los desperfectos sociales y no solo los beneficios económicos. Y uno de los desperfectos sociales ha sido la fragmentación de las familias en la crisis y el tener que irse unos y otros, porque no siempre los hijos que se han ido han debilitado, por así decirlo, el vínculo familiar y la cohesión social, y no siempre los hijos que se han ido, con ellos hemos perdido mucho. Si vuelven, será estupendo que vuelvan, pero hay que tener en la regulación de los flujos y en la selección de los flujos, hay que tener en cuenta también los desperfectos sociales, no solo los beneficios económicos. Y los desperfectos sociales se dan en muchos campos y terrenos. Y no sé si me ha ayudado. Pero esto me lo ha recordado eso de las mujeres, porque efectivamente una parte de la familia se ha quedado aquí y otra parte se ha ido. Y muchas veces esa parte que se ha ido ha debilitado la cohesión social de la familia, de la comunidad y del entorno educativo en esos hijos. Y entonces eso no se ha medido suficientemente. Lo mismo que no se mide suficientemente la diferencia entre los que se quedan ahora y los que... En fin, yo creo que uno de los estudios migratorios que había que hacer es cómo quedaban las familias cuando se iban nuestros emigrantes a Europa, cómo quedan ahora las familias cuando se van nuestros jóvenes e hijos a Europa. Son los sedentarios uno de los termómetros migratorios que reconducen los conceptos más allá y que los sitúan en su tiempo y no los hacen anacrónicos. Estamos definiendo muchas cosas que están pasando con conceptos que tienen 40 años y que ya nos sirven para denotar lo que estamos haciendo. Pero bueno, eso sería larguísimo. Una variable que la
las muchas que quedaban sería la del autoempleo. Está creciendo. Pero no está estudiando. Algo se está haciendo, pero está creciendo, está creciendo. Está creciendo. Bueno, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Recordo, antes de marchar, as dúas próximas sesións do ciclo que terán lugar o xoves 2 de marzo, que a intervención de Rafael Grasa, e o 9 de marzo de Mira Yubaldeiris, que figura no cartaz que tedes xunto á ponencia aí fora. Moitísimas gracias.